Bien, como les decía, Gay-Lussac nos dice que a una presión constante en un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Yo tengo aire o gas dentro del recipiente. Cuando yo aumento la temperatura, como está aquí en la imagen 2, de ese gas o de ese aire, lo que va a hacer el aire o el gas es intentar expandirse. Como el aire o el gas intenta expandirse, ¿no es cierto? Lo que va a aumentar es su volumen. Lo que va a intentar aumentar es su volumen. Entonces, como aumenta su volumen, ¿no es cierto? Eh, como intenta aumentar su volumen, como intenta expandirse, pero se encuentra en un recipiente cerrado, ¿no es cierto? No puede aumentar su volumen. Entonces, ¿qué es lo que aumenta dentro del recipiente? Aumenta la presión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos en realidad es un aumento de presión. Entonces, nosotros podemos decir que presión 2 sobre presión 2, perdón, presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1. Entonces, esta ley la determinó Charles. Y de hecho es una reformulación de la ley de Gay-Lussac, que no se equivocó, ¿no? Gay-Lussac no se equivocó, sino que Gay-Lussac lo definió para cierto tipo de materiales donde es posible que el recipiente se pueda expandir, como por ejemplo un globo. Lo explicamos, un globo cuando está medio desinflado y usted de repente lo comienza a calentar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Comienza a inflarse, a expandirse, ¿no es cierto? Porque el aire que está dentro comienza a expandirse, entonces esto hace que el globo no parezca, sino que el globo se infla. Pero Charles lo determina y dice, si tengo un recipiente en el cual no puedo variar su forma, ¿no es cierto? Porque es rígida, entonces no aumenta el volumen, pero sí aumenta la presión. Ahora, por ejemplo, un buen ejemplo de esto, de Gay-Lussac, es los globos que funcionan con aire caliente, que son aerostáticos, no son aerostáticos, pero funcionan con aire caliente. No sé si ustedes han visto, los globos que funcionan con aire caliente mandan cada cierto tiempo llamas de fuego para que el aire se caliente y esto pueda hacer que el aire se infle. Y una vez que el aire se infle, lo que intenta es escaparse o intenta subir, ¿no es cierto? Escaparse o irse a la atmósfera. Y como no puede, lo que hace es levantar el globo, ¿no? Entonces, eso. Ahora sí vamos a ver un pequeño ejemplo. Perdón. Vamos a ver un pequeño ejemplo de, este, de, este, de estas leyes físicas. Entonces, nos dice el ejemplo, un recipiente herméticamente cerrado contiene aire a una presión relativa de 2 bares. El volumen de dicho recipiente es de 5 litros. Si el volumen se reduce hasta 1.5 litros, ¿cuál será la presión absoluta y relativa del gas para la misma temperatura? ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Está súper fácil. Bien, entonces, vamos a ver. Primero vamos a escribir los datos del problema. Lo primero que dice que está en un recipiente herméticamente cerrado y que tiene una presión relativa inicial, es decir, la presión 1, pero es la presión relativa, ¿no es cierto? Que voy a poner aquí la R para recordar que es relativa, presión 1 relativa, es de 2 bares, ¿ya? De 2 bares. El volumen del recipiente, es decir, el volumen 1, porque me está diciendo que el volumen total del recipiente, ¿no es cierto? El volumen 1 es de 5 litros.
5 litros, ¿no es cierto? El volumen 1 es de 5 litros. Y me dice que se reduce hasta un volumen 2 de 1.5 litros. ¿Ya? De ahí me pregunta cuál será la presión relativa del gas, relativa y absoluta del gas para la misma temperatura. Primero me está preguntando la presión 2 relativa, ¿no es cierto? No sé. No sé por qué, bueno, no lo sé. Y la presión 2 absoluta, tampoco lo sé, me está preguntando. Pero algo que sí me dice es que para la misma temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? La temperatura, la temperatura, la temperatura permanece constante. Bien, por los datos que les acabo de dar, ¿qué ley ustedes aplicarían para para resolver este ejercicio, para resolver este problema? Revisen por favor en sus notas. Charles, Charles, ¿no? No, O la de... no, porque para Charles la presión tiene que permanecer constante. Recuerden que para Charles y para Gay-Lussac no tiene que haber un agente externo que ejerza presión. En este caso sí hay un agente externo, es decir, sí hay un émbolo que está empujando para que se reduzca la presión, para que se reduzca el volumen y aumente la presión. Sin embargo, hay algo que aquí se denota y es que la temperatura debe permanecer constante. Entonces, como la temperatura debe permanecer constante, esto es un trabajo para María. Boyle-Marriott. Muy bien, para Boyle-Marriott. Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar todo a unidades en las que yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es, perdón, vamos a hacerlo acá abajo. La presión 1 absoluta, la presión 1 absoluta será igual a la presión 1 relativa más, ¿cuánto? 1.013 bares. 1.013 bares, ¿no es cierto? Entonces, la presión 1 absoluta, perdón, la presión 1 absoluta será igual a ¿qué? A 2 más 1.013 bares, ¿no es cierto? ¿A qué es igual esto? A 3.013 bares. ¿Ya? Ya tengo la presión 2 absoluta, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un dato interesante. El volumen yo lo puedo transformar a litros, a metros cúbicos o a centímetros cúbicos, ¿ya? En este caso no hay problema si es que lo transformo, si es que lo dejo en litros y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué me dice Boyle-Marriott? ¿Alguien me dice la relación que hay, la igualdad que hay en Boyle-Marriott? Que el producto de que el producto del volumen 1 por la presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2. Ya, muy bien. Entonces, volumen 1 por la presión 1, bueno, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen, perdón, otra vez, presión 2 por volumen 2, ¿no es cierto? En este caso, presión 1 sí tengo, ¿no es cierto? Presión 2 también tengo, presión 2 no tengo. A ver, presión 1 sí tengo, volumen 1 sí tengo también,
Presión 2 no tengo y volumen 2 sí tengo. Entonces, ¿qué tengo que despejar? Presión 2, ¿no? Entonces, como tengo que despejar presión 2, vengo y vamos a... ¿Cómo quedaría despejado la presión 2? Presión 2 es igual ¿a qué? ¿Alguien me ayuda a qué es igual presión 2? Es igual a P1 por B1 sobre B2. Ya, muy bien. Presión 2 es igual a P1 por B1. Otra vez. P1 por B1 por volumen 1 sobre P2. En la presión 1 es la presión absoluta. Sí, la La que presión utilizamos. absoluta. Ajá. Siempre trabajamos con presiones absolutas, ¿no? En toda esta aplicación de Gay-Lussac, Boyle-Marriott y Charles, trabajamos con presiones absolutas, ¿ya? Entonces, en este caso, la presión 2 me va a quedar, ¿cuánto? ¿Lo tienen por ahí? Va a ser 3.013 por 5 dividido para 1.5, ¿verdad? Me queda 10.043 bares. ¿Ya? 10.043 bares. Entonces ya tengo la presión 2, pero esta presión 2, lo voy a poner aquí, también es una presión absoluta. Es una presión absoluta. Entonces, siempre que nosotros vayamos a aplicar Gay-Lussac, nosotros necesitamos que trabajemos con presiones absolutas. Gay-Lussac, Boyle-Marriott y Charles, ¿no? Entonces, como ya tenemos, ¿no es cierto?, la respuesta que era la presión 2 absoluta, pues vamos a anotar acá 10.043 bares. ¿Ya? Ahora vamos a sacar la presión relativa. Como la presión absoluta es la presión relativa más la atmosférica, entonces la presión relativa será exactamente lo contrario. Será la presión 2 relativa será igual a la presión 2 absoluta menos 1.013 bares. Entonces esto me queda igual a... ¿Alguien tiene por ahí? ¿A cuánto queda igual esto? Presión 2 relativa es igual a 10.043 menos 1.013 bares y esto es igual A 9.03. ya muy bien a 9.03 bares. Entonces ya tengo la presión 2 relativa que es 9.03 bares. Y ya, esa sería la resolución de este ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Como les decía, el volumen yo puedo representarlo con centímetros cúbicos, incluso a veces con metros cúbicos, pero si es que está en litros tampoco no habría ningún problema, ¿no? O sea, no importaría. Sin embargo, les quiero dejar lo siguiente. Un litro, la conversión de un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todo está claro? Mayra. Sí, está copiando, Inge. Un ratito, un ratito. Ya, listo. Perdón.
Inge, una pregunta. En la presión 2 relativa, en lo que le resta a la presión 2 absoluta, el menos 1, 0.13 de, ¿cómo es que es una atmósfera? Sí, una atmósfera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la presión atmosférica. Pero, ¿por qué entonces le restaría otra vez a la presión absoluta 2? ¿Para igualar o qué? Ya, lo que pasa es que, a ver, la presión absoluta es la presión relativa más la atmósfera. Ahora, la presión relativa es la presión absoluta menos la atmósfera. Aquí es menos, ¿no? Relativa es absoluta menos la atmósfera. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y la absoluta es la relativa más la atmósfera. Entonces, la presión relativa, esto de aquí, por favor, no sé si lo pueden copiar. Por ahí lo que les estoy... Esto es, bueno, esto es clave, ¿no? O sea, la presión absoluta es la relativa más la atmósfera, pero la presión relativa es la atmósfera menos la, perdón, es la absoluta menos la atmósfera. Inge, ¿podría mostrar un ratito el texto del ejercicio? Claro. Gracias. Entonces, este ejercicio dice así: el volumen de una masa de gas, o sea, de un gas, ¿no es cierto?, en un depósito cerrado es de 9 litros y se encuentra a una determinada presión y a una temperatura normal de 220 grados centígrados. Si se hace descender la temperatura del gas a 150 grados centígrados, ¿cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos inicialmente, vamos a poner los datos aquí, ¿ya? Primero, tenemos el volumen, ¿no es cierto? El volumen 1, en este caso, volumen 1 es igual a 9 litros. Volumen 1 es igual a 9 litros. Dice que se encuentra a una determinada presión. La presión nunca cambia, por lo tanto, si se dice que se encuentra a una determinada presión y después nunca se escucha que se cambia, se define o se deduce que la presión permanece constante, ¿ya? Dice que la temperatura 1 es 220 grados centígrados. Y después dice que la temperatura 2, es 150 grados centígrados. Temperatura 2 es 150 grados centígrados. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí sí dice la presión, al final dice que la presión se mantiene constante, ¿no? Ya. A ver, se supone que es un recipiente cerrado como de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, que puede expandirse, porque me está diciendo que cuál será el volumen si se define o se reduce la temperatura. Entonces, como nosotros ya sabemos que mientras la temperatura crece, el volumen crece, y si la temperatura decrece, el volumen decrece, lo que nosotros vamos a saber es que en este punto, ¿no es cierto?, en el recipiente de la derecha, nosotros tenemos una temperatura de
una temperatura de 220 grados centígrados en este recipiente, ¿verdad? Y está ocupando un volumen. Entonces, si yo reduzco la temperatura, este émbolo baja y reduce el volumen. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué ocupamos si la presión permanece constante? ¿Qué ley ocupamos? ¿Alguien tiene? La misma hija No. de Boyle-Marriott. Boyle-Marriott, sí. Ah, es la potencia. La anterior, la temperatura permanecía constante y utilizamos Gay-Lussac con Charles, ¿no? Y acá la temperatura, la presión permanece constante. Acá la temperatura permanece constante, aquí la presión permanece constante, por lo tanto aquí vamos a ocupar, voy a anotarlo acá ya, vamos a ocupar Boyle-Marriott. Boyle-Marriott, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué me dice Boyle-Marriott? Perdón. Aquí voy a utilizar, perdón. Gay-Lussac. Y Charles, ¿no? Perdón, y acá utilicé Boyle-Marriott, ya. Mil disculpas. Acá utilicé Boyle-Marriott y aquí voy a utilizar Gay-Lussac, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Gay-Lussac? En función del volumen, cuando la presión permanece constante. Gay-Lussac, en función del volumen, nos dice que ¿Alguien está ahí? Que volumen 1 va a ser, a ver, que va a ser igual a volumen 1 sobre la temperatura 1 y esto también va a ser igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya, muy bien. Volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Eso es lo que me dice Gay-Lussac, ¿no es cierto? Ya, entonces, bien. Yo no tengo el volumen 2. No sé cuánto es el volumen 2, por lo tanto voy a despejar de esta igualdad, voy a despejar el volumen 2. ¿Ya? El volumen 2 es igual. Volumen 2 sería igual a ¿qué? ¿Alguien me ayuda? Sería igual a volumen 1 sobre temperatura 1 Ya, y todo eso multiplicado para la temperatura 2. muy bien. Bien. Entonces, ya despejé, ahora simplemente procedo a reemplazar, ¿no? Entonces, volumen 2 es igual a volumen 1, que es 9 litros, ¿no es cierto? Voy a poner las medidas solo por explicación. Por temperatura 2, la temperatura 2 es 150 grados centígrados sobre temperatura 1, que es 220 grados centígrados, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que los grados centígrados se eliminan, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Me queda prácticamente en litros, ¿no es cierto? Que es el volumen 2. Entonces, ¿cuánto es el resultado? ¿Alguien tiene ya el resultado?
es igual a 6.136. ¿Manejamos cuántos decimales? ¿3? 3 decimales. Ya. 6.133, en este caso quedaría litros, ¿no? Entonces ya tengo el volumen 2, 6.136 litros. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Por mi parte, no. Ya. Janet, Lady, Lilibet, Diana, Tony. No. Ok. Bien. Como ya entendieron, entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Bien, hasta que copien. Bien, este van a hacer. No es un taller, ¿no? Por cierto, no es un taller. Déjenme corregir. Inge, ¿le puede poner otra vez el enunciado del ejercicio que hay que hacer? Ya. Ahí está. Bien, ¿cómo les va? Dice así, el depósito de aire de una instalación neumática contiene 1500 litros de aire a 4 bares de presión a una temperatura de 8 grados centígrados. Se produce una subida de temperatura de 30 grados centígrados. En esas condiciones, ¿qué presión alcanzará el aire? Bien. ¿Qué tienen que utilizar aquí? Charles, ¿no?
Bien, ¿cómo les va? Voy a hacer una pequeña explicación, ¿no? El ejercicio dice así: el depósito de aire de una instalación neumática contiene 1500 litros de aire a 4 bares de presión y a una temperatura de 8 grados centígrados. Se produce una subida de temperatura alcanzándose 30 grados centígrados en esas condiciones. ¿Qué presión alcanzaría el aire? Primero, sacamos los datos, ¿no es cierto? 4 bares es una presión relativa, así que la transformamos en presión absoluta. Entonces, la presión 1 absoluta es 5.013 bares. La temperatura 1 es 8 grados centígrados. La temperatura 2 es 30 grados centígrados. Y lo que nos pide es calcular la presión 2, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros sabemos que si la temperatura aumenta o la temperatura varía, ¿no es cierto? Y la presión permanece constante, nosotros tenemos que utilizar Gay-Lussac o Charles, cualquiera de estas tres, que es prácticamente lo mismo. Entonces, como nos pide el aumento de la presión, ya sabemos que tenemos que utilizar Charles, porque estamos variando la temperatura para aumentar la presión, entonces eso es Charles, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Charles? Que presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1. Por lo tanto, como necesito la presión 2, despejo la presión 2, que es igual a presión 2 por temperatura 2 sobre temperatura 1. La presión 2, ¿no es cierto? Que ya tenemos, reemplazamos solo datos y nos da como resultado la presión 2 absoluta, que es 18.798. Y en base a eso, calculamos la presión relativa, que es restarle una atmósfera, que es 1.013 bares. ¿Ya? Eso sería todo. Está bastante fácil este ejercicio. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, vamos a proceder a finalizar la clase aquí.